En este primer vídeo de una serie de 2 observaremos con el microscopio muestras de agua de charcas y lugares con mucha humedad, donde gracias a la gran cantidad de materia orgánica proliferan abundantes protozoos. Los protozoos se caracterizan por el hecho de ser organismos unicelulares. La palabra protozoo se deriva de proto y zoo, que significa los primeros animales. Los protozoos flagelados tienen forma alargada y se hallan provistos de cola o flagelo, que les permite una cierta movilidad. Los euglenozoos son organismos eucariotas, es decir, que tienen el material genético separado en el núcleo por una membrana del resto de la célula. No se consideran ni plantas ni animales, sino descendientes de los primeros seres unicelulares. La euglena puede contener numerosos cloroplastos que le confieren su coloración verde. También destaca una mancha anaranjado rojiza con abundantes fotorreceptores, denominada mancha ocular, y que es sensible a la luz. En ausencia de luz solar, pierden los cloroplastos y en este caso se alimentan del medio circundante de forma heterótrofa, es decir, alimentándose de otros seres vivos hasta que las condiciones de luz vuelvan a ser adecuadas. Se desplazan bien usando sus flagelos situados en el lado donde se halla la mancha ocular o mediante movimientos euglenoides. La reproducción se realiza por división celular o bipartición en el proceso de mitosis cerrada, en donde los cromosomas se separan dentro de la membrana nuclear y luego ésta se estrangula formando dos núcleos. En la mitosis se produce un reparto del material hereditario. Bacchus pleuronectes pertenece al filo Euglenozoa. Su movimiento oscilante se debe al flagelo, el cual hace que dé múltiples giros, como los de una hoja cayendo de un árbol, no pudiendo utilizar la película superficial, tan común en el desplazamiento de los euglénidos. Comparte con la euglena sus abundantes cloroplastos y una mancha ocular roja muy visible, próxima a la base flagelar. Protozoos ciliados. Los protozoos ciliados son unicelulares y de vida libre. Los encontramos en aguas dulces, estancadas o charcos de agua con abundante materia orgánica. Se desplazan mediante estructuras cortas como pequeños pelos que en algunas de ellas rodean todo el citoplasma. Poseen dos núcleos encargados de las funciones de nutrición y reproducción. Son capaces de formar vacuolas digestivas. Para ello, la membrana celular envuelve las partículas de alimento, fagocitando los nutrientes necesarios para su desarrollo. Stylonychia. Son muy comunes en agua dulce. Se encuentran sobre algas filamentosas, películas superficiales y entre las partículas de sedimento. También lo podemos ver nadando sobre hojas en descomposición. Tiene forma oval, aplanada de atrás hacia adelante. Los cilios se agrupan formando los llamados cirros, que son mechones de cilios unidos que funcionan juntos como si de uno se tratara. Son carnívoros y se alimentan de otros protozoos y bacterias. Se reproducen de forma asexual por amitosis del material genético del macronúcleo y posteriormente por bipartición del citoplasma. El paramecio.
Los paramecios son ciliados que probablemente sean los seres unicelulares más estudiados por la ciencia. Su forma, de zapatilla, muestra un eje anterio-posterior permanente y una asimetría izquierda-derecha. Euplotes. Los euplotes son protozoarios ciliados que transitan libremente por la superficie de aguas fangosas, de donde obtienen las bacterias necesarias para su alimentación. Poseen un cuerpo rígido de aspecto acorazado que no pierde su forma cuando se desplazan, ni siquiera cuando pasa entre sedimentos en busca de alimento. Los cilios se agrupan en mechones llamados cirros, que el microorganismo usa a manera de remo o para caminar, según la superficie donde se encuentre. Los encontramos al frente, en los lados y en la parte final de su cuerpo. Esto nos sugiere una cola. Su boca está en la región anterior y tiene forma triangular. Es grande y posee cilios a su alrededor, los cuales forman una membrana que nos puede recordar a los colmillos. Cuando se mueven estos, los cilios le permiten alimentarse. Nos quedamos sorprendidos por el tamaño de esos seres unicelulares, relativamente grandes y con una estructura interna que se asemeja a la de un pequeño animal. Colpoda inflata. De forma arriñonada, es muy común en ambientes ricos en materia orgánica. Al igual que el paramecio, es muy representativa del grupo. La boca puede ser apical o ventral, con movimientos asociados a ella, más o menos prominentes. Puede ingerir otros protozoos de pequeño tamaño, aumentando el movimiento de los cilios situados cerca y dentro del citostoma, creándose de esta manera una corriente de agua que lleva las partículas hacia su interior. Las partículas de alimento se van acumulando y cuando hay suficiente cantidad se genera una vacuola digestiva que recorrerá un camino a través del citoplasma, permitiendo su digestión. El alimento va reduciendo su tamaño y finalmente es eliminado a través de un poro anal. Las vorticelas poseen un cuerpo en forma de copa, que se une al sustrato mediante un pedúnculo contráctil. No necesita moverse de sitio para alimentarse. Para ello, provocan corrientes moviendo una corona de cilios o pequeños apéndices en forma de pelo, que mediante movimientos rítmicos y coordinados son capaces de llevar el alimento a su interior. Los elementos que no son deseados los deja escapar lanzándolos lejos de ella. Su reproducción es asexual o por conjugación sexual. Como resultado de varias divisiones encontramos colonias de vorticelas con sus pedúnculos unidos en la base. Gracias al pedúnculo contráctil, las vorticelas son capaces de contraerse alternando entre fases en las que el pedúnculo se halla extendido y la vorticela activa, y otros en los que el pedúnculo se contrae y la vorticela adquiere un aspecto esférico y con la corona oculta. En el caso de formar una colonia, todos los individuos se contraen y expanden al unísono. Diatomeas. Las diatomeas son algas unicelulares que forman el fitoplancton.
las podemos encontrar tanto en agua de mar como en agua dulce, incluso en lugares húmedos. Los cloroplastos normalmente adquieren colores anaranjados y son capaces de realizar la fotosíntesis. Se hallan rodeadas por una pared celular hecha de sílice opalino, llamada frústula. Las frústulas de las diatomeas perduran incluso después de su muerte, formando la llamada tierra de diatomeas. Encontramos diatomeas con frústulas muy diferentes, pero generalmente consisten en dos partes asimétricas, con una división entre ellas. Según el tipo de diatomea que encontremos en un lugar, podremos valorar la pureza y calidad de las aguas. Las diatomeas normalmente no poseen movimiento propio, si bien las hay que pueden desplazarse mediante la contracción del rafe, que les permite deslizarse sobre superficies del sustrato. Muchas diatomeas son unicelulares, aunque algunas de ellas coexisten en forma de filamentos o cadenas celulares. Bacillaria. Sus células son alargadas y móviles y se deslizan unas sobre otras formando colonias apiladas. Se unen por medio de unos resaltes de sílice cerca de la quilla, que a modo de cremallera permiten que las células se deslicen unas sobre otras en movimientos coordinados. Para ello forman largas cadenas que se adelantan unas a otras y se reúnen en oleadas para luego volver a alargarse hasta que solo se tocan con sus bordes. Las valvas de esta diatomea de curiosos movimientos presentan extremos iguales y de contorno lineal o lineal lanceolado, a veces con los márgenes ligeramente ondulados, que se estrechan siempre progresivamente hasta reducirse en una punta.